Bienvenidos todos sean nuevamente a nuestro canal. El día de hoy nos encontramos en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Bueno, pues el día de hoy tenemos una sorpresa. Estamos aquí en una exposición que se llama Los Códices Mexicanos o Los Códices de México. Y en verdad está muy interesante. Bueno, terminando este video, vamos a poner un poquito de lo que se vivió en la inauguración en la cual estuvimos presentes. Y acompáñenos a ver esta exposición. No, nada más. Ahí están todos. Una, dos, tres. Bravo. Nos encontramos con la doctora María de Lourdes Bejarano, que nos va a explicar un poquito más sobre esta exposición que se llama Códices de México. Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy nos encontramos en la exposición que se llama Códices de México, que gracias al apoyo de la Biblioteca Nacional de Antropología se pudo lograr esta exposición. Bueno, aquí la exposición está dividida en tres partes. La primera es la parte del tiempo, que es donde nos encontramos ahorita, luego hay poder y luego hay espacio. ¿Por qué? El tiempo para los mesoamericanos era muy importante, porque eso lo relacionaba, el tiempo lo tenían los dioses, había el tiempo de los dioses y el tiempo de los humanos. Entonces, vemos aquí, en las representaciones que tenemos aquí, gráficas, por principio tenemos estos anales de Tula, que es una copia del original, está hecha en papel amate, es exacto al original. Aquí incluso vemos la sombra de un personaje que ya está muerto y de un personaje que toma posesión del cargo. Vemos los cargadores que se llaman, que se repiten: casa, conejo, caña y pedernal. Casa, conejo, caña, pedernal, cada 4 años va cambiando, eran los nombres de los años. En estos anales de Tula se concentra todo lo que es la historia de la región de Hidalgo, y allí se muestran en color azul, que ya muy deteriorado el azul, pero son números que el azul quiere decir, se usa la misma palabra en náhuatl para decir precioso, para decir azul y para decir pluma. Entonces vemos que hay esa similitud, ¿no? Aquí tenemos el Códice Asoyú II y enfrente tenemos el Códice Asoyú I. Estos documentos lo que marcan es la historia de la región de Tlapa-Tlachinolan en el estado de Guerrero. Aquí lo interesante de este registro del tiempo es que ellos registraban el tiempo como se hacía en la región teotihuacana, no como se hacía en el centro de México. Entonces tenemos otra numeración en cuanto al registro del tiempo. Otro de los elementos que tenemos aquí es que es muy interesante, es el Tonalámatl de Obán. Este documento marca las trecenas. Había 20 trecenas que daban los 260 días del año religioso mesoamericano, y había otro calendario que era de 360 días más 5 días aciagos, que en esos 5 días era terrible. Si nacían en esos días, los padres hacían todo lo posible para quitarles una carga posible negativa en esos 5 días, pero eran muy exactos, eran 365 días. Aquí, por ejemplo, tenemos esta fecha que es muy interesante, es la fecha 2 Conejo, que está en esta trecena, que es del Coyote Viejo,
y los que nacían en esta fecha, 2 Conejo, ¿qué creen? Eran borrachos. Entonces, los padres eran borrachos. Conozco varios que nacieron en esa fecha, pero bueno. Entonces los padres hacían, iban con los sabios para que les ayudaran para quitar esa carga negativa que pudiera tener. Aquí tenemos 2 documentos muy interesantes. Este es el Códice Huichapan y este es el Códice de la Cruz Badiano. Este documento por sí es una joya, porque este documento lo hizo un señor de la Cruz que era un señor texcocano que pintó todas las plantas medicinales que se usaban en ese tiempo, poniendo la raíz, la flor, el fruto en sus casos, incluso el tipo de suelo con el que estaban. Y entonces el señor Badiano lo que hizo, puso en latín para qué servía cada una de estas plantas. Estas plantas, algunas ya la mayoría están localizadas, hay una que otra que todavía no se sabe exactamente a cuál corresponde, pero aquí vienen las recetas, por ejemplo, de la caída de pelo, que lo mezclan con orina de perro para que no haya esa caída. Entonces, pero este documento estaba en el Vaticano. Entonces, cuando vino Juan Pablo I a México, preguntó a su gente de qué nos podía traer de regalo a los mexicanos, que nos encantaría. Entonces le dijeron, pues ahí en la biblioteca hay un documento que es mexicano, que les puede encantar. Los 3 códices que aparecen aquí son 3 códices mayas de diferentes regiones de la península. Es el Códice Dresde, el Madrid y el París. El Códice Dresde, como su nombre lo dice, se encuentra en Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en los bombardeos, se salvó de milagro, y esta copia que tenemos aquí es una copia del original. Es un facsimilar, es el mismo tamaño, es idéntico al original. Aquí tenemos el Códice París, es el más dañado, porque sobre la piel de animal que tiene, sobre la que está pintado, se le puso lo que se llama una imprimatura, que es una capa de cal, y con el tiempo esa capa se ha desprendido, y al desprenderse pues se desprende la imagen. Otro documento que es el más grande es el Códice Madrid, y se encuentra en Madrid. Ese documento es muy interesante también, porque viene el registro de, por ejemplo, de cómo los dioses trabajaban la miel de una abejita que vive en Yucatán, que es una abejita que produce miel pero que no pica. Entonces, y que se sigue todavía trabajando con ella en Yucatán, y viene ahí el registro. En estos documentos, por ejemplo, vienen los eclipses, vienen el ciclo lunar para las festividades, vienen todo el ciclo de Venus, del movimiento de Venus, está registrado en estos documentos. Vienen fechas calendáricas. Es una joya, cada uno de estos es una joya, y lo que nos hablan es del tiempo. Y por último, aquí en el tiempo tenemos este documento que es el Códice Porfirio Díaz, que es un documento cuicateco, que también es muy interesante, porque primero aquí quiero aclarar que los documentos luego tienen nombres de personas del siglo pasado o lo que sea, y que no corresponden a lo que estamos viendo de imagen, o sea, debería de tener otro nombre por ser de la zona cuicateca. Sin embargo, este nombre se le dio porque en su momento Porfirio Díaz apoyó para que hubiera un evento cultural relacionado con los códices, entonces se le dio el nombre de ese documento. Este documento es el lienzo de Tlaxcala, que es un lienzo porque está en algodón. Aquí lo que marca al centro estaría el Altépetl, que se llama, de Tlaxcala, pero aquí ya vemos elementos españoles, donde tenemos una iglesia. Aquí tenemos la cruz, tenemos ya los escudos de las familias europeas, y tenemos al mismo tiempo los 4 pueblos que conformaban la congregación de Tlaxcala, pero aquí ya tenemos personajes españoles sentados en la silla de cadera, pero al mismo tiempo seguimos teniendo indígenas, y aquí tenemos a Cortés, tenemos a la Malinche, y lo que hicieron, esta es una sola lámina. Este documento es muy grande, y otra de las láminas
ya hace la toma de Tenochtitlan, por ejemplo. Lo que quisieron hacer a través de este documento es demostrar a las autoridades españoles que ellos, como tlaxcaltecas, habían participado y habían apoyado a la causa de los españoles, para con eso ganar canonjías y que no fueran del todo afectados. Y este documento es muy importante, es muy interesante. Este es el Códice García Granados. Este documento es una copia fiel. Lo que pasa es que este documento tiene dos vistas. Aquí nada más vemos una. Están los señores de Azcapotzalco al centro. Tenemos alrededor de 87 personajes que están relacionados. Y aquí tenemos un nopal genealógico. No un árbol, sino un nopal genealógico. Entonces, en la parte de abajo tenemos a lo que son los tlatelolcas, y en la parte de arriba tenemos a la familia de Tenochtitlan. En el original, aquí vemos, en el original, estos dos disqueleones están hechos en oro, tienen lámina de oro, igual el escudo. Entonces, y se ve que es una iglesia, ¿no? También. Entonces, aquí ya tenemos elementos totalmente europeos en este documento. Ahora, este documento también nos marca el tiempo, el poder. Perdón, es el documento Selden, es un códice, el códice Selden, que aquí es un códice mixteco. Vemos cómo, esto lo pusimos para que se muestre la forma como se leen los documentos. Cada documento se lee de forma diferente. Hay unos que se leen de abajo para arriba, otros de arriba para abajo, otros de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda. Exacto. Y el escritor pintor o tlacuilo lo que hace es marcar, ya sea por tamaño o ya sea por otros elementos, por dónde debe de empezar la lectura del documento. En este caso tenemos que aquí hay una línea roja que divide y que deja espacios a las orillas. Entonces esto lo que está indicando es que se lee en bustrofedon, que se llama. Bustrofedon es la forma como se maneja el arado, que va de un lado y luego regresa y va del otro. Ese es el bustrofedon o bustrofedón. Entonces hay documentos que son dos láminas, entonces va a la segunda lámina, regresa y va hasta la segunda lámina. Entonces eso lo hace más complicado para encontrar el sentido de la lectura para los investigadores, ¿no? Exacto. Bueno, también tenemos un elemento que es muy importante en el poder, que es el religioso. Por eso es que tenemos estos tres libros de oraciones representados. Este es el tamaño original del catecismo de Gante. Gante traía eso en la bolsa, son muy pequeñitos normalmente. ¿Por qué? Porque lo traían en la bolsa y era como iban catequizando conforme iban encontrando los grupos humanos. Entonces vemos que lo que hicieron fue seguir el orden de los libros de oraciones de la época, es decir, la protestación de la fe, luego el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, los mandamientos, y etcétera. Y entonces iban poniendo con dibujos, que aquí los vemos del otro lado, si quieren los vemos acá, van marcando las diferentes oraciones. Aquí, por ejemplo, este es el Códice Colombino, es un documento que marca, está relacionado con otros documentos que marcan, es de la región de la Mixteca, y lo que cuenta son los eventos de un señor que vamos a encontrar en otro documento más tarde, que es la vida de Ocho Venado Garra de Jaguar. Ese personaje fue muy, muy importante porque él fue el que unió toda la región de la Mixteca, la región de Tlaltongo, la juntó y fue el gran gobernante de la región. Entonces eso marca este documento, que ya está bastante deteriorado. Aquí tenemos dos documentos. Uno es el lienzo de Tlapa, que este documento aquí está muy pequeño, pero mide 4 metros de largo por aproximadamente 1,5 de ancho. Está unido al centro son dos lienzos de algodón, y lo que marcan son las genealogías. Este se lee de abajo para arriba, empiezan todas las genealogías de cómo van haciendo las uniones matrimoniales, y aquí hay una unión que se puso otro lienzo de forma horizontal, pero aquí a partir de este personaje vamos a ver que ya tienen elementos europeos como sombrero, ya tienen botas y demás, y lo vamos viendo. Aquí este personaje ya es descendiente de que probablemente es el que mandó a hacer el documento. Entonces ya hay un registro
porque él se casa con esta persona y dice la glosa que se casa con una persona que es de Azoyú, de la costa de Guerrero. Este documento es terrible, porque este documento lo que marca es el aperreamiento. ¿Qué es el aperreamiento? Bueno, desde que estaban los españoles en la Reconquista, utilizaron perros para atacar a los judíos que no se querían convertir. Entonces, cuando llegan aquí al Nuevo Mundo, pues traen esos perros, que eran unos mastines. Entonces, esa frase de echarle los perros es esto. Aquí vemos al perro, el español sosteniendo con una cadena al perro, que se le va al cuello, literal a la yugular, a un indígena que probablemente no se quiere cristianizar. Y están de testigos, tenemos a Cortés y tenemos a la Malinche. Entonces es un documento muy, muy fuerte, porque además este tipo de actividades que hacían, que es el aperreamiento, lo hacían también los tenemos registro que de Bartolomé de las Casas tiene 20 aperreamientos registrados, por lo menos. Continuando con el poder, una de las muestras de poder que tenemos es el tributo. El tributo, siempre les digo cuando llegamos a este punto que estamos llegando a Hacienda. Esto es donde se registra, aquí vamos a ver cómo se registra lo que pagaban cada una de las poblaciones a diferentes autoridades. En este caso, esta es la matrícula de tributos, son algunas de las láminas, faltan muchas láminas, pero escogimos estas por ciertas características. Por ejemplo, aquí aparece el topónimo, el nombre del lugar de Cuernavaca, Cuauhnáhuac, y de algunos de los pueblos que estaban sujetos, y aquí que tenían que tributar. En cada localidad había un señor que se llamaba el calpisque, que era el que se encargaba de recibir el tributo que pagaban, porque se los marcaban. Generalmente, cuando se conquistaba un pueblo, ya previamente habían ido unos señores que se llamaban los pochtecas, que eran como comerciantes de larga distancia. Ellos lo que comerciaban era con materias primas de lujo que traían al imperio, y ellos mismos servían de espías para los gobernantes, para el güey Tlatoani, que en este caso era el gran Tlatoani, que era Moctezuma, y ellos llegaban y se vestían, dicen las crónicas, que se vestían como la gente del lugar, aprendían la lengua y entonces se enteraban que si había oro, que si había jade, que si había turquesas, y entonces regresaban y les decían: en ese lugar hay esto y esto y esto. Entonces les mandaban sus mensajeros y les decían: a ver, sabemos que ustedes tienen esto, esto y esto, o sea, tribútenos. Si se negaban, entonces sí le caía ya el imperio, ¿no? Entonces ya entraba la parte bélica, pero mientras se trataba de negociar de que entregaran el tributo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que está registrado es de aquí, de la zona de Cuernavaca. También tenemos de la zona de Huastepec, pero aquí estos como pinitos en realidad son mechones de pelo, que quieren decir Cenzontli, y Cenzontli también es el numeral 400. Entonces, esto que ven aquí se daba cada 90 días. Entonces, y de estas poblaciones. Entonces, cada 90 días tenían que entregar 400 mantas de este tipo. Hay una división muy pequeña que ya casi no se ve. Esto es naranja y esto es amarillito. Estas que son como cuadriculadas eran de algodón, eran acolchadas. Estas dos pues son blancas. Aquí lo que está es que lo que luego se llamó por fardo es que adentro de una manta metían 400 bragueros o taparrabos, como antes se llamaba. Aquí son 400 blusas o blusones de mujer con sus faldas, y aquí tenemos que en total daban 1200 mantas blancas. Esas mantas eran muy chiquitas, se usaban incluso como moneda. Aquí no había moneda, pero esas se usaban como para intercambio en algún momento. Y otra cosa que se usaba como intercambio era el cacao, pero pues algo traemos ahí, que el cacao, había también cacao falso. Entonces también daban la pura cáscara. Bueno, entonces, pero el ingenio mexicano, pero lo interesante aquí es que siempre me preguntan: ¿y para qué querían tantas mantas? Porque si se fijan en las otras también piden mantas.
La cuestión era de que las mantas no solamente era para vestirse, para darle a toda la corte que tenían allí, sino que también se entregaba cuando venían embajadores de otros lugares, era una muestra de cortesía darles mantas, y otra, por ejemplo, a Cortés le dieron mantas, y por ejemplo también se usaba para los guerreros. Entonces los guerreros que agarraban un número determinado de cautivos recibían ciertas mantas con ciertos dibujos, porque vemos también allá, por ejemplo, vamos a ver que recibían plumas. Aquí vemos que tenían plumas, también recibían pieles de ocelote. Aquí lo que vemos también están registrados los trajes que les pedían. Aquí en este caso nada más pedían uno, pero hay que recordar que aquí no había animales de carga. Aquí lo que había era a lomo de las personas, cargaban eso. Entonces, por ejemplo, vemos que en este recuadro, vemos aquí que aquí les piden 20 escudos y 20 trajes. Entonces, venir cargando de regiones lejanas, esto por ejemplo viene de Xalapan, que es de la zona de Veracruz, venir cargando esos trajes que eran inmensos a lomo de personas cada 90 días, la verdad era bastante complicado. Aquí lo que tenemos son las trojes donde les pedían frijol, maíz, chía y huautli. El huautli es el amaranto. Y aquí es muy importante porque esta bolsa era la bolsa de copal, pero también es un numeral que es el numeral 8000. Entonces aquí quiere decir que la zona de Cuauhnáhuac daba 8000 pliegos de papel, y lo mismo pasaba con Huastepec. Son los únicos que surtían de papel amate, de este papel, al imperio, y la cantidad de papel que utilizaban era enorme, y todo salía de aquí, todo el papel salía de aquí, el papel amate. Entonces, y aquí bueno, vemos unas jícaras, aquí vemos collares de chalchihuites que se llaman, vemos copal, vemos chiles, vemos aquí vemos otras figuras de oro, tenemos los besotes que se llaman, que se ponían aquí, se perforaban y se metían. Aquí tenemos las cargas, por ejemplo, aquí están pidiendo 100 cargas, porque cada bandera de estas son 100 cargas de cacao, o aquí vienen 20 pieles de ocelote. Aquí estamos en la sección de espacio. El espacio mesoamericano es diferente al espacio que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque el espacio nosotros tenemos norte, sur, este y oeste. Ellos tenían los 4 rumbos del universo y tenían un punto más, que era el centro, que era el Quincunsen, relacionado con el espacio, el espacio superior y el espacio inferior, o sea, el supramundo y el inframundo. Entonces era un espacio global lo que tenían ellos. Y vemos aquí porque está en un petate. Bueno, está en un petate no nada más porque sí, sino que las personas se sentaban alrededor del documento y con un palito iban señalando, por ejemplo, los límites, y señalaban los matrimonios o lo que necesitaran señalar, los caminos o lo que fuera, lo iban señalando. Y si se fijan, nosotros estamos viendo aquellos de forma normal y vemos estos de cabeza, y viceversa, los de aquel lado ven estos de cabeza y ven estos bien y aquellos de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando no estaban sentados le daban la vuelta, y entonces tenían una visión periférica de todo. Y esto va relacionado, insisto, en los 4 rumbos del universo. Y allí están marcados los 4 rumbos. Y entonces lo que ellos hacen es que recrean constantemente esos 4 rumbos. Entonces, ahorita lo vamos a ver en uno de los códices. Vamos a ver cómo sus ciudades siempre van a tener esos 4 rumbos, y al centro siempre va a estar el templo principal. Tenemos este documento que es el Códice Nuttall, que lleva el nombre de una investigadora muy importante, la señora Nuttall, que fue la primera que lo encontró y lo descubrió y lo estudió. Y aquí este documento lo que tiene es esta escena que a mí me encanta, que es cuando 8 venado garra de jaguar, el señor aquel que contábamos, sale a una expedición y va sobre estas plataformas, él es el del medio, por el mar.
y aquí vemos que hay cocodrilos, hay caracoles, hay serpientes, hay de todo, y llegan a una isla que está conquistada, sabemos que está conquistada porque tiene una flecha, y es una isla que se llama la isla del Taparrabo o del Braguero, y estos rojitos son las cuevas, y llegan a ¿dónde? Al final del mundo, o sea, donde se ve el horizonte, donde se junta el cielo con el agua, y lo está marcando aquí se acaba el mundo según ellos. Entonces aquí está el mar y aquí está el cielo, y es a donde llegan. Y este documento es muy simpático porque tiene, por ejemplo, cerros que tienen cara, cerros que están embarazados, cerros en forma de monos, cerros con guacamayas. Este documento de aquí es sumamente importante, es el Códice Mendocino. El Códice Mendocino es un documento que manda hacer el virrey de Mendoza para llevárselo a ni más ni menos que al rey. Entonces ve que al último ya con la glosa dice, bueno, ya no termino porque ya sale el barco. Entonces está dividido en 3 partes. Esta es la primera lámina, es la lámina 2 recto de la primera parte, donde están todas las conquistas de todos los señores que tuvo, todos los hueytlatuanis que tuvo México Tenochtitlan, y allí viene 2 veces, aparece Cuauhnáhuac, lo que quiere decir que posiblemente lo habían conquistado y luego otra vez se había revelado y otra vez aparece, ¿no? Aquí aparecen los nombres de los señores de México Tenochtitlan, pero aquí lo importante que quiero resaltar es este elemento. Este elemento, pues nosotros lo vemos, ¿y qué es? Nuestro escudo nacional. ¿Pero qué le falta? Le falta la serpiente. ¿Pero por qué le falta la serpiente? Porque no la necesita. Le voy a decir por qué. Lo que está representado en el escudo nacional son los 3 niveles del universo, lo que ellos manejaban. ¿Por qué? El águila está relacionada con el sol, el águila está relacionada con el supramundo, entonces tenemos ya la parte celeste. Luego, el nopal está relacionado con la parte terrestre. Incluso si usted corta una tuna, la tuna tiene forma como de cómo se representaba el corazón, que hace recuento de una leyenda de un señor que lo matan, Topilzin, y le echan su corazón al lago. Entonces aquí está la parte terrestre. Y luego tenemos la piedra, que viene a ser la parte que es la parte del inframundo. Está relacionado con lo terrestre, pero para hacia el inframundo. Entonces tenemos los 3 niveles del universo, y aquí tenemos un elemento muy interesante, que esto se llama difrasismo. ¿Por qué? Porque tenemos un escudo y tenemos flechas. Eso, si usted lee escudo y flechas, eso quiere decir guerra. Entonces se llegó por conquista, pero aquí ya tenemos la fundación, tenemos los 4 barrios que conformaban México Tenochtitlan, y al centro pues tenemos el escudo que nos marca esos 3 niveles, ese quincunsen. Aquí estaría el templo mayor, y eso se va a replicar en cada uno de los pueblos que ellos van haciendo, esa división cuatripartita, y con el templo al centro, porque eso les está recreando esa leyenda donde está el mito fundacional. Entonces esto representa su mito fundacional y lo vuelven a hacer. Aquí es una línea del tiempo, y aquí está marcado que hubo un siglo nuevo o un fuego nuevo. Aquí tenemos también los códices de Tlalquiltenango. Este documento es muy muy interesante porque la doctora Laurelena Hinojosa hizo un estudio sobre estos documentos y encontró que son 15 códices. 15 códices que estaban ¿dónde? En la iglesia. Resulta que la iglesia está sobre una propiedad privada, y en algún momento en el siglo XVI estaban los franciscanos. Los franciscanos les pedían cualquier cantidad de tributo a la gente, y la gente se empezó a quejar. Entonces la mitra les dicen, les quitamos el lugar y se lo vamos a dar a otro. Entonces tenían todos estos documentos donde registran ellos lo que les pagaba cada quien. Entonces, para no deshacerse de ellos, para no quemarlos, los pegaron a la pared y encalaron la pared allí en la iglesia. Y entonces, en los años 40, lo que pasó fue que se empezó a desprender esa cal. Y entonces el señor descubrió lo que había abajo, y empezaron a rascarle,
y entonces encontraron estos documentos y los vendieron. Están en un museo en Nueva York, pero gracias a eso se han conservado, porque los que están aquí siguieron a la intemperie, no se les ha dado el cuidado adecuado, la gente que está allí no sabe conservarlos, entonces les echan agua, los tallan y demás, y entonces mucho se ha perdido sobre estos documentos. Afortunadamente la doctora Laurelena Hinojosa hizo todo un trabajo donde se puso eran cientos de pedazos, hizo un rompecabezas y logró detectar que había 15 códices. Entre ellos hay un registro musical que está puesto también dentro de los códices. Entonces es una maravilla esto. Este es un documento. Es una copia facsimilar del documento original, se llama el Códice Moctezuma. Hay una copia también en el museo, aquí en el Palacio de Cortés, pero aquí se llama Moctezuma porque aquí tenemos a Moctezuma y cómo lo están sosteniendo, y luego aparece aparentemente aquí muerto. Se marcan la toma del Templo Mayor, etcétera. Entonces es mucha la información que hay aquí, y es un códice que es de aquí, precisamente de Morelos, porque habla de muchos lugares y de muchas poblaciones del actual estado de Morelos. Aquí lo que tenemos es el códice de doña María Guzmán, y tenemos el de San Miguel Anenecuilco, casi no se ve. Estos están los dos en el Archivo General de la Nación. Lo que están, son pequeños porque en realidad son pequeños, están dentro de un litigio. Aquí este señor está casado con la señora y tiene a su hija, y resulta que estas tierras que están inundadas, aquí están las montañas, aquí tenemos un ojo de agua. Estas tierras se las da el señor a su esposa, pero a la hora de la hora se las promete y no cumple. Esto viene acompañado de un expediente que se alcanza a ver por aquí, pero es el reverso donde está escrito de qué se trata el documento. Y tenemos aquí esta publicación que es de don Juan Dubernard, que él lo que hizo fue la publicación de varios códices que son de Morelos, que es un estudio bastante interesante que se hizo por parte del señor Dubernard. Aquí lo que tenemos dos documentos, el códice del Marquesado del Valle, que en realidad nada más está puesta una, pero son 30 láminas las que conforman esto, y este es el códice de la Villa de Cuernavaca. Aquí lo que tenemos son registros, por ejemplo, aquí ya vemos que hay ganado, se sigue utilizando el sistema de contabilidad prehispánico, pero ya hay elementos que no teníamos nosotros, animales que no existían aquí en América. Entonces, pues tenemos esa información que es muy valiosa, y esta información también es muy interesante porque habla de Tezcala y demás. Este documento está en náhuatl, que también se han hecho algunos estudios, pero como que falta hacer un estudio más profundo. Está también en el Archivo General de la Nación, igual que este. Los invito a que vengan, va a estar hasta el 1 de septiembre, va a estar muy poco tiempo, entonces aprovechen porque vale la pena. Es la primera vez que se pone en Cuernavaca esta exposición, y vale la pena porque difícilmente se puede traer otra vez. Bueno, como podrán haber visto, fueron 4 salas que están llenas de muchas códices, y tienen, verdad, muchas cosas interesantes. Te lo recomiendo, no puedes dejar de venir. Si eres niño, te va a interesar muchísimo, aunque no te guste la historia. Y los mayores de edad, los que estudian historia o antropología, en verdad están invitados. Están invitados todos en general, pero en específico ellos, porque en verdad es muy amplio este tema. Y los invito a que vengan, y el día de hoy le voy a mandar saludos a mi tocallito, que se llama Andrés, y le voy a mandar otro saludo a... ¿quién? Juliana, que nos están viendo. Entonces, muchos saludos y abrazos y besos, y que tengan un bonito fin de semana. Bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós.